Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar. Para la clase vieron que está corregido el cronograma en función de la fecha del examen de ustedes. Así que vamos a tener que apretar un poquito más las clases porque se incorporaron nuevos temas a las clases para poder llegar, ¿no?, a la fecha del examen. Bueno, hoy de los temas que teníamos se agrega dación en pago, que era un tema que teníamos en una clase más adelante, así que lo vamos a adicionar a los otros dos medios de extinción que teníamos para hoy, que eran novación y transacción. De los tres, voy a empezar por transacción, porque me parece el más común. El más utilizable por ustedes, también novación obviamente, pero el más utilizable, el más palpable desde lo práctico, hoy en día, para que lo entiendan, es la transacción. Vamos a empezar por ahí, después vamos a seguir por novación, y por último les voy a hablar un poquito de dación en pago. Vamos a tratar de llegar con los tres. A ver. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Yo les traje como un inicio con un ejemplito. Esperen que... Ahí está.
para que ustedes vean de qué se trata la transacción, que es algo bastante más común de lo que ustedes piensan, que si bien es un medio de extinción de las obligaciones, está tratado dentro del Código Civil como un contrato. Y ahora vamos a ver por qué. Porque parte de un consenso entre las partes. ¿Para qué? Para poder en algún punto resolver algún interés en conflicto de una manera, es decir, entre ellos, de una manera consensual, de una manera que no implique la decisión de un tercero imparcial, como es el juez en el conflicto. Esto no quiere decir que los derechos en juego, las obligaciones en juego no puedan estar dentro de un litigio. Ahora vamos a ver que existe la transacción de obligaciones litigiosas. El punto es que las partes se ponen de acuerdo para resolverlo por consenso. Cerrar el conflicto de manera tal que no resuelve un juez imparcial, sino que resuelven ellas mismas, haciéndose, como vamos a ver ahora, concesiones recíprocas. Uno de los ejemplos de la calle podría ser este, que yo le puse acá. Luis encargó a Ariel, su compañero de fútbol y músico, que le repare un violín usado que compró para su hijo, para que el próximo lunes pudiera comenzar las clases de música. Le pidió que se lo dejara a punto para funcionar. Se lo dejó en el club, donde Ariel lo retiró. Ariel le dijo que la reparación ascendería alrededor de 4.000 o 5.000 pesos. Pero cuando Luis lo fue a buscar a la casa de Ariel, se enteró que el costo del arreglo era el doble, y se produjo el siguiente día. Vos me dijiste que iba a salir la mitad, que ahora. Entonces Luis le contesta, es que tuve que cambiar el puente que estaba trizado, 2 clavijas y cuerdas que estaban resecas. Te van a salir 10.000 pesos, no 5.000. En verdad, esto se trata de una obligación dudosa. No es litigiosa todavía porque, como verán ustedes, todavía no han llegado a juicio. Esto es un acuerdo extrajudicial, pero hay una obligación dudosa. ¿Por qué? Porque el conflicto es de dudosa resolución, le puse yo acá, porque Ariel no había visto el estado que estaba el violín y Luis le pidió que se lo dejara a punto para comenzar las clases, pero no había visto cómo estaba. Se lo habían dejado, se lo habían intercambiado sin verse. Entonces, hay como un punto de conflicto en el que pareciera que los dos tuvieran su parte de razón. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, uno piensa, tendría que afrontar un juicio para que el juez fije el valor de la reparación, porque en definitiva no había presupuesto, ni factura aceptada, ni nada. Me va a salir más caro el collar que el perro, no voy a litigar con nadie. Entonces el otro piensa, no voy a pelearme con mi compañero de fútbol por esta cuestión, ni voy a ir a juicio. Mejor lo resolvemos entre nosotros. Regatearon un poco y finalmente acordaron. Está bien, te pago 8.200, le dice uno, ahora 5.000 y la próxima semana te traigo los 3.200. Puedo bajarte la mano de obra, pero los materiales que compré me los tenés que reintegrar. Y acuerdan, en un cierto número, en resolver la obligación dudosa, en la que ambos tenían parte de razón y parte de puntos en los que no se había acordado de entrada, sin llegar a un litigio. Ahora, ¿cómo sería si llegamos a un litigio? Si la obligación, si los derechos comienzan a estar en duda a través de una obligación que se convierte en una obligación litigiosa. ¿Por qué? Porque van a juicio. Entonces Ariel inicia un juicio contra Luis por la fijación del precio de su locación de obra. Luis contesta la demanda diciendo que había presupuestado 4.000 y al cabo de un tiempo decide ponerle fin al pleito y extinguir la obligación haciendo una transacción de esta obligación litigiosa. Y acá están las preguntas que ustedes tienen que hacerse ante una figura como esta. ¿Cómo deben ser las concesiones recíprocas? ¿Cuál es la forma? Ustedes ya vieron que en las obligaciones dudosas, no, como se trataba de un arreglo extrajudicial, no había forma pactada, no hay una forma establecida por la ley. Mientras las partes estén de acuerdo y acuerden, valga la redundancia, en resolver la cuestión sin llegar a juicio, es más que suficiente. Ahora, cuando la obligación ya es litigiosa, porque ya hay un juicio en curso, ¿se puede transigir igual? Sí, le puedo poner fin al pleito, de hecho es uno de los medios de extinción de las obligaciones, y es uno de los medios de finalización del proceso judicial. Mal llamados medios anormales de culminación del proceso, porque se entiende que el medio normal es la sentencia. Entonces se dice que es como un medio no natural de terminación del proceso, pero en realidad es mucho más normal y mucho más común de lo que nosotros pensamos, en función de que a veces los juicios duran muchísimos años y que a las partes les conviene, en vez de seguir pagando abogados, costas judiciales, peritos y demás, resolver las cuestiones a través de un consenso, de una transacción. Y esa transacción puede hacerse valer dentro del expediente judicial
el juez del proceso va a homologar este acuerdo, si lo considera conforme a derecho, y se terminó el proceso ahí. Las partes acuerdan resolver por transacción. Ahora, dentro de esta obligación litigiosa, cuando ya es una obligación, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacerme para que sea válida esa transacción? Primero, ¿cómo deben ser las concesiones recíprocas? ¿Cuál es la forma? ¿Hasta cuándo las partes se pueden arrepentir o desistir de la transacción judicial? Ojo. ¿Qué diferencias y similitudes hay con el supuesto de las obligaciones dudosas? Bueno, para esto vamos a ir primero al artículo 1641. La transacción es un contrato. Le dije yo hace un rato que estaba regulada dentro del capítulo de los contratos en el Código Civil y Comercial, por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Se aplican todas las normas del título segundo, contratos en general, del libro tercero, lo de los derechos personales, para que ustedes más o menos ubiquen en qué parte del código está regulada la transacción. Bueno, esto es un agregado que yo les puse acá como un comentario. Se acabó la discusión acerca de si es una convención liberatoria o un contrato, que era una discusión ferviente durante la vigencia del Código de Vélez. Bien, y el artículo 1641 les dice, dijimos obligaciones dudosas o litigiosas. Acá les hice un pequeño comentario con relación a que debió haber dicho derechos, pues no necesariamente son obligaciones. El artículo 1643, como vamos a ver ahora, habla de derechos, no de obligaciones. Es lo mismo, ¿no? Son un espejo, son la contracara de una misma moneda. Bien, ¿cuáles son las finalidades con las que se transa? También están incluidas en el concepto del artículo 1641. Primero, para evitar un litigio o ponerle fin a obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Cuáles son los elementos, entonces, que tiene que tener la transacción? Primero, que existan derechos dudosos o litigiosos. Concesiones recíprocas, es decir, cada una de las partes va a sacrificar algo que pretendía por cada una, y en miras a lo que la otra parte concede. Y tercero, finalidad de evitar un litigio, como veíamos recién, o ponerle fin a uno que ya existía. En 1642 nos dice que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede volver a discutirse sobre la existencia y alcance del derecho, sin necesidad de homologación judicial, es de interpretación restrictiva. Es decir, que la transacción produce efectos entre las partes sin necesidad de homologación judicial. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial, y acá les traje la aclaración. La homologación es necesaria para proceder a la ejecución por vía procesal de la ejecución de la sentencia, pero no para que sea válido entre las partes. Para finalizar el litigio o para darle validez a la transacción entre partes, no es necesaria la homologación judicial. Lo que pasa es que si yo la presento dentro del proceso, como vamos a ver ahora, cuáles son los requisitos para poder presentarla, hasta qué momento puedo hacerlo, si yo la presento dentro del proceso, lo que va a hacer el juez es analizar si está confeccionada, realizada conforme a derecho, y la va a homologar, obviamente, para finalizar el proceso, para redondearlo, ¿verdad? Y va a finalizar ese proceso con una sentencia homologatoria. Pero entre las partes no necesitan la homologación judicial para que sea válido. ¿Para qué necesito la homologación de un convenio? El convenio, para surtir efectos entre partes, ¿necesita la homologación judicial? No. Empieza a surtir efectos entre partes a partir del momento en que lo suscriben, a partir del momento en que ellos llegan a ese acuerdo. A partir de ese momento quedan obligados a cumplir con los derechos, con las obligaciones y a respetar los derechos que fijan y ellos mismos consensuaron en esa transacción. Pero para poder darle ejecutoriedad, ¿qué quiere decir darle ejecutoriedad? Para poder darle carácter ejecutivo, de manera tal que yo lo pueda hacer valer forzadamente si una de las partes no cumple con alguno de los términos de ese convenio, de esa transacción, tiene que estar homologado judicialmente. Bien, y acá vamos con el 1643. La transacción debe hacerse por escrito. Esto quiere decir que es un contrato formal y no solemne, que a esta altura ya ustedes ya saben lo que quiere decir. Si recae sobre derechos litigiosos, solamente va a ser eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramitan la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Y acá está el efecto de que no sea presentado en el expediente. O sea, ¿surte efectos para las partes a partir del momento en que se suscribe? Sí. ¿Puede ser desistida? Sí, hasta tanto sea presentada en el expediente.
Bueno, ¿cuáles son los derechos de las partes mientras la transacción de derecho litigioso no esté presentada en el expediente judicial? Solamente es eficaz, les puse yo acá, a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no se ha presentado, las partes pueden desistir. Objetos sobre los cuales se puede transigir. En principio se puede transigir sobre cualquier derecho, salvo las provisiones que establece el artículo 1144. ¿Qué les dice? No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. Por ejemplo, no se puede transar sobre el derecho alimentario de los hijos. Yo no puedo transigir con, por ejemplo, el progenitor de mis hijos, dejar sin efecto o renunciar al derecho alimentario de mis hijos a cambio de alguna contraprestación o de algún interés que queramos resolver con esta expareja en el divorcio, por ejemplo. No se puede. Ahora, ¿qué puedo transigir? ¿Qué sí puedo transigir? El monto de la obligación alimentaria. Esto sí lo puedo hacer. Puedo, ya sea transigirlo antes de llegar a juicio o durante el proceso de alimentos, puedo transigir con el progenitor de mis hijos el monto de alimentos. Esto es lo que le está diciendo la segunda parte de 1644. No pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas. Por ejemplo, el derecho al nombre, al domicilio, a la afiliación, ¿no? al emplazamiento en el verdadero estado de familia. No se puede transigir sobre eso. Aparte son derechos personalísimos. Son irrenunciables también y de orden público, como lo dice la primera parte de 1644. Pero sí puedo transar sobre los derechos patrimoniales derivados de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a alimentos, como decía yo recién, ¿no? El monto alimentario. Esto es importante, puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Bueno, acá yo les puse las aclaraciones sobre lo que significa el orden público. Para saber lo que es orden público, van al artículo 12 del Código Civil y Comercial. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia que interesa al orden público. Los derechos irrenunciables, toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de la defensa, que puede se vale el juicio. Por ejemplo, les puse yo acá el artículo 2449. Es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta. Es decir, yo no puedo renunciar anticipadamente a mi porción en la herencia de mi padre, por ejemplo. Es irrenunciable ese derecho. Por lo tanto, sobre ello tampoco puedo transigir. ¿Sí puedo hacer transacciones dentro de la sucesión una vez realizada? Sí. ¿Sí puedo ceder mis derechos hereditarios o renunciar a alguna prerrogativa que surja de la sucesión? Sí, claro, pero una vez que la sucesión esté abierta. Lo que no puedo hacer es renunciar a la herencia futura, a mi porción legítima. Y por lo tanto tampoco puedo transigir sobre eso. Bien. Esto lo voy a correr porque ya se los expliqué. A ver si no me salté nada. No, está bien. Les hice una pequeña hincapié en las provisiones de la obligación de prestar alimentos. No puede ser compensada ni el derecho a reclamar los superpercibidos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen, embargo alguno no es repetible lo pagado concepto de alimentos. Esto es como un ejemplo de lo que yo le estaba diciendo recién. No sabía como a colación de qué venía lo que había. Bueno, y esta es la parte compleja del tema, porque habla de la nulidad de la transacción. Y esto es donde ustedes tienen que prestar especial atención, porque ustedes van a ser abogados, van a ser los que van a velar por la validez de este contrato. Ustedes quieren que sea válido, para poder culminar con una obligación dudosa o litigiosa. Si la obligación transada, dice el artículo 1645, adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad de la transacción, es válida. A este punto, en donde ustedes ya vieron actos jurídicos y la nulidad de los actos jurídicos, la transacción no escapa a las reglas generales en materia de actos jurídicos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué situación les parece que puede afectar la de nulidad absoluta y cuál de nulidad relativa? ¿Con cuál podemos zafar, digamos,
saneando la nulidad y con cuál va a afectar la nulidad absoluta y va a tornar inválida la transacción. La nulidad absoluta, por ejemplo, si es un incapaz declarado judicialmente por sentencia, y la nulidad relativa podría ser si es un menor de edad, pero que al momento de transar tenía 17, ya por cumplir 18, que puede ser salvable. En realidad los dos casos son de nulidad relativa. Y está bien el ejemplo que diste, pero los dos son de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque en el caso del incapaz, la incapacidad del incapaz, valga la redundancia, se puede suplir con la actuación de su representante. Si después viene el representante del incapaz y ratifica la transacción, lo mismo sucede con el menor, pasa exactamente lo mismo. Se puede sanear. No tengo por qué anularla en forma absoluta. ¿Cuáles son los casos en que estaría afectando la absoluta? La mala fe de una de las partes. No, tiene que ver con algo de lo que vimos recién, hace un ratito. Ah, que sea un derecho que no se pueda transar. Ahí está. El objeto de la transacción nos va a marcar si yo estoy transigiendo sobre un derecho indisponible, es decir, puede ser denunciable o puede ser una cuestión de orden público, la nulidad va a ser absoluta. Es inválida. En cambio, si está afectada de algunas cuestiones como esta que vos marcaste, ya sea incapacidad por minoría de edad, que fue uno de los ejemplos que diste, o por afectación a la salud mental, los dos puede ser saneado a través de la ratificación o de la intervención oportuna del representante del incapaz o del restringido en su capacidad, y en el caso del menor, ya sea que llegue a la mayoría de edad o que también intervenga su representante para ratificar la transacción. ¿Entiendes? Se entiende que acá el menor actuó sin representación, porque si hubiera actuado con representación no tendría por qué estar afectada la nulidad. ¿Estamos? Bueno. Sujetos que no pueden transigir. Acá está lo que me decía Sonia recién. Las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo, los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con la autorización judicial, ojo, los albaceas en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin la autorización del juez de la sucesión. No pueden hacer transacciones entonces las personas que no pueden enajenar el derecho, es decir, que no pueden disponer de ese derecho. Los padres, tutores o curadores respecto a las cuentas de su gestión, ni siquiera con la autorización judicial. A ver, los tutores, los curadores, y también los padres, lo que pasa que en situaciones por ahí más concretas. Pero los tutores y curadores, por ejemplo, los tutores, en el caso de de haber sido discernida una tutela judicial, una tutela dativa, en este caso tienen la obligación periódica de presentar rendición de cuentas, de qué hacen con los bienes de su pupilo, cómo lo administran, tienen que acreditar que lo utilizaron para satisfacer los intereses y las necesidades de su pupilo y que no se lo gastaron en intereses propios. Entonces, si el tutor tiene la obligación periódica de realizar una rendición de cuentas, ¿les parece a ustedes que podría hacer una transacción relativa a las propias cuentas que la administra y que no es su dinero? No, claramente no. Entonces, eso sería contrario, además antiético, contrario al orden público. Entonces, en todas estas cuestiones pasa algo parecido con los albaceas, nada más que los albaceas sí lo pueden salvar con la autorización del juez de la sucesión, porque esto es un proceso colectivo, ¿no? Universal universal que arrastra y está bajo la vigilancia del juez de la sucesión. Los padres, tutores y curadores no tienen esa salvaguarda, directamente ni siquiera con autorización judicial pueden transigir sobre las cuentas de su gestión. Esto lo voy a pasar porque ya lo comentamos, ¿no? Seguimos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, del capítulo 9, perdón, del título 4 del libro primero, dice en 1647, respecto a los actos jurídicos, la transacción es nula cuando. Estos son casos especiales de nulidad de las transacciones, más allá de las nulidades generales en materia de actos jurídicos. Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, en este caso hubiera habido independencia,
siempre que la parte que le impugna lo haya ignorado. Puede suceder, en el caso de este pleito que ya estuviera resuelto por sentencia firme, que, bueno, una de las partes ignore que existía este proceso, que en ese proceso se había llegado a sentencia y él esté transando sobre un derecho que se debatía también en ese pleito, pero que ya estaba finalizado. Y él estaba transigiendo pensando que ese juicio no existía. Obviamente que eso es nulo de nulidad absoluta, ¿verdad? Lo mismo pasa con que una de las partes ignora el derecho que transa, que el derecho que transa tiene otro título mejor. Por ejemplo, si yo estoy transigiendo considerando que soy, por ejemplo, cesionario de un boleto de compraventa y voy a transigir sobre los derechos emergentes de ese inmueble. Entonces, puedo volver a ceder ese boleto de compra, los derechos emergentes de ese boleto de compraventa, ignorando que a lo mejor ya existió una compraventa válida. Ahí la transacción se me vuelve nula. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Obviamente que acá tiene que ver la buena fe, ¿verdad? Porque tengo que ignorar que realmente, y la mala fe del transmitente, de que ya estaba, contratando y estaba transmitiendo el derecho real por algún otro medio, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di con relación al inmueble, por un medio legalmente válido para transmitir los derechos reales, por ejemplo, la escritura pública, la entrega de la posesión, más la inscripción registrada. Y resulta que ya había transmitido ya había cedido por boleto, había transmitido por boleto de compraventa a otro adquirente que a su vez lo volvió a ceder. Si yo hago una transacción como cesionario de un boleto de compraventa, me creo con derecho a hacerlo, porque no conozco que hay otro con título mejor. Mientras que el titular registral por ahí lo estaba transmitiendo válidamente al derecho real por otro lado, ¿se entiende? En ese caso la transacción obviamente va a ser nula. Menciona parte de los derechos a salvo de las partes involucradas y de los adquirentes de buena fe por boleto, por ejemplo, de los daños y perjuicios. Bien, esto es un ejemplo de los casos en los que no se anula la transacción. ¿Por qué tipo de errores aritméticos no se anulan? Los errores aritméticos no optan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente. Es decir, si hay un error en un cálculo, por ejemplo, de los intereses, o en un cálculo de una cuota, o en una atestación errónea en cuanto a los números, esto no anula, no nulifica la transacción, sino que da derecho a la rectificación. Bueno, esto ya está, terminamos con la empezar compensación. ¿Hasta acá alguna pregunta con relación a transacción? ¿Se entendió más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de transacción? ¿De qué se trata el contrato? Más o menos, esto que yo les marqué en la clase, obviamente que no agota el tema, pero les da los tópicos sobre los cuales tienen que hacer hincapié. Porque son las cuestiones básicas, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con las causales de nulidad. Porque los contratos son peligrosos por esta razón, ¿no? O sea, son contratos formales, en el caso de la transacción, no solemnes, pero a su vez, en lo que tiene que ver con los requisitos de forma y de fondo, tienen que ser respetados para darle validez a la transacción. De lo contrario, son nulas y no pueden hacerse valer, ni extrajudicialmente ni judicialmente. Y este creo que es el punto central del tema. Más allá, obviamente, y esto está íntimamente relacionado con los derechos que son transigibles y cuáles no. Bien, vamos a pasar al otro medio de distinción que teníamos para hoy, que era la novación. La novación tiene diferencias muy sensibles, muy poco notorias, por decirlo de alguna manera, con otros medios de distinción, que lo vamos a ver también hoy. Es importante que le presten atención a las diferencias y que cuando lo estudien en comparación. ¿Por qué? Porque ahora, por ahí viéndolo de esta forma, dicen, ah, sí, clarísimo. En el momento que nosotros le podamos plantear algún ejemplo y que marquen las diferencias, ahí se los van a confundir. Por eso es importante que lo estudien en comparación. Y, obviamente, con la comprensión debida, ¿verdad? Vamos a arrancar con la novación. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No están viendo nada antes. Me parece bien. Ahí sí.
Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la novación. El artículo 933. Ahí está, y lo ven entero. Bueno, el artículo 933 les dice que la novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. La novación es un modo de extinción de las obligaciones que consiste en sustituir una preexistente que se extingue por una nueva que nace para sustituirla. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué ejemplo se les ocurre de novación? Extingo una Por el obligación cambio del para la... objeto. ¿Cómo? Por el cambio del objeto. Sí, es uno de los tipos de novación que vamos a ver ahora, novación objetiva. Pero un ejemplo del cotidiano. Ustedes estén novando una deuda sin que estén dándose cuenta. A ver si les suena. Cuando ustedes se suscriben a una moratoria de impuestos, ¿se figuran más o menos el ejemplo? Si ustedes deben impuestos, por ejemplo, municipales, y se van a acoger a los beneficios de una moratoria, y van a firmar un acuerdo, es una especie de acuerdo de refinanciación en definitiva, la moratoria, porque lo que hacen ustedes es pactar un determinado monto y eso lo refinancian para pagarlo en determinadas cuotas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que la obligación inicial, que llegaba periódicamente, por ejemplo, a sus domicilios con la boleta de pago. O sea, lo que ustedes están haciendo ahí es novar una obligación, extinguen o sea, y sobre todo lo que tiene que ver con el monto. Entonces, ojo cuando firman refinanciaciones, porque no solamente están reconociendo la deuda, sino que a su vez están novando el monto de la deuda, es decir, que además de que el monto se actualiza, se le agregan intereses y demás. O sea, deja de ser la obligación principal para pasar a convertirse en una obligación nueva, pagadera en determinada cantidad de cuotas, pero con un índice de interés diferente, con un monto diferente, tiene un cambio en el objeto, en la prestación, distinto. Esto es un ejemplo bastante clásico de innovación. Es bastante cotidiano aparte. Entonces la innovación es esto, es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva. Y ahora vamos a ver los elementos que tiene porque son bastante característicos, y si le falta uno no es innovación, será otra cosa, otro medio de extinción, pero no innovación. Bien. Elementos. En primer lugar, existencia de una obligación anterior. Una obligación anterior que además tiene que ser válida. Además de eso, la creación de una obligación nueva. Tener capacidad para innovar y la voluntad de efectuar la innovación. Este punto, chicos, este último, es esencial entre los elementos de la innovación. Es lo que se denomina el animus novandi. Es la voluntad, la intención de innovar, es decir, la intención de convertir una obligación anterior en una obligación nueva. Si yo pienso que continúo con la obligación preexistente, alguna de las partes tiene motivos para suponer que continúa con la obligación preexistente, y ejecuto la obligación en el entendimiento de estar cumpliendo con la obligación preexistente, no hay animus novandi, no hay voluntad de innovar, y esto impide la configuración de este medio de extinción. Bien, vamos a hacer hincapié en el primer elemento. Existencia de una obligación anterior. No hay innovación cuando la obligación anterior está extinguida, está afectada de nulidad absoluta. Cuando se trata de nulidad relativa, la innovación sí vale, como decíamos, lo mismo corre con relación a la transacción, como vimos hace un rato, si al mismo tiempo se la confirma, obviamente. Si hay un saneamiento de la causal de la nulidad relativa, obviamente la
obligación anterior vale. Pero como les decía yo hace un rato, si el primer elemento es la existencia de una obligación anterior, mínimamente tengo que tener una obligación anterior preexistente válida, no afectada de nulidad absoluta mínima. Y si la obligación anterior estaba sujeta a condición suspensiva, por ejemplo, alguna modalidad de los actos jurídicos, y después de la novación el hecho condicionante fracasa, o la condición resolutoria retroactiva, y el hecho condicionante se cumple, en estos casos la nueva obligación produce los efectos que como tal le corresponden, pero no sustituye al anterior. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Se acuerdan lo que eran los actos jurídicos sujetos a condición suspensiva? Cuando había un hecho condicionante, te entrego, por ejemplo, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Te regalo la biblioteca de abogado, la biblioteca jurídica si te recibís de abogado. Condición suspensiva. ¿Cuál es el hecho condicionante ahí? Graduarse. Bien. Recibirse de abogado. Muy bien. Si el hecho condicionante fracasa, es decir, no te recibís de abogado, ¿qué pasa? No se cumple la obligación. La obligación queda como no realizada en realidad, porque era una obligación cuya exigibilidad estaba supeditada al acaecimiento del hecho condicionante. Bueno, acá el ejemplo que les está, o sea, lo que les está diciendo es, si después de la novación extinguimos una anterior, hicimos nacer la nueva, pero después de la novación el hecho condicionante al cual estaba sujeta la condición anterior fracasa, la novación no sustituye la anterior. Es decir, la nueva obligación lo que va a hacer es producir los efectos que como tal le corresponden, pero no sustituye la anterior. Esto tiene que ver con, porque el mismo, y el otro ejemplo es a condición resolutoria retroactiva, porque sucede lo mismo. Se entiende como si la condición nunca hubiera existido, si la obligación nunca hubiera existido, cuando el hecho condicionante fracasa. O sea, profe, que no habría novación si la condición suspensiva no se da. O sea, no habría obligación directamente. ¿Qué pasaba cuando el hecho condicionante no se producía en la condición suspensiva? Si vos sometés la exigibilidad de la obligación al acaecimiento de un hecho condicionante, y el hecho condicionante no se produce, ¿existe o no existe obligación? Existe, No, no existiría. pero no es claro, existe pero no es exigible, entonces por lo tanto se entiende el efecto, es como si no hubiera existido esa obligación. Bien. Lo mismo pasa cuando el hecho condicionante se trataba de una condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante sí se cumplía, volvían las cosas al estado anterior. Entonces en estos casos la nueva obligación va a producir los efectos que como tal le van a corresponder, pero no sustituye a la anterior. ¿Entiende? Porque no existió nunca la anterior. Se cumple una obligación como si fuera una obligación nueva y listo. Pero no es una verdadera novación. Bueno, después tenemos creación de una obligación nueva. No hay novación y subsiste la obligación anterior si la nueva, ¿qué pasa con la nueva? Está afectada de nulidad absoluta o de nulidad relativa y no se la confirma ulteriormente. Es decir, esto es al revés, no es la anterior, sino la nueva. Si la nueva está afectada de nulidad absoluta o nulidad relativa, y en el caso de la nulidad relativa no se la sanea, obviamente no hay una nueva obligación. O sea, no hay novación. Si la nueva obligación está sujeta a condición suspensiva y el hecho, lo mismo, y el hecho condicionante, uy, perdón, se me fue para atrás, y el hecho condicionante fracasa, o a condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple, obviamente la nueva obligación tampoco se considera existente y válida, por lo tanto no hay novación. La capacidad para novar, que era el otro elemento que les dije que teníamos que tener presente para poder llevar a cabo una novación válida. Solo pueden hacer la novación en las obligaciones los que pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar. O sea, aquel que puede realizar un pago válido, que es capaz para realizar un pago válido y que puede contratar, es el mismo que puede novar. Y por último, este requisito que les dije yo que era muy importante, que era la voluntad de efectuar la novación. ¿Esto por qué es tan importante? Fíjense hasta qué punto es importante que en caso de duda se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Simplemente se interpreta
que existe una nueva obligación, pero que no extingue la anterior. La voluntad de novar tiene que surgir clara del acto, es decir, la facultad de extinguir la obligación anterior y hacer nacer una nueva. De lo contrario, serán dos obligaciones subsistentes. Esperen que se me pasa esto rapidísimo. Bien, no corresponde efectuar interpretaciones en este sentido, les puse elásticas o amplias, sino que por el contrario, la misma debe efectuarse con carácter restrictivo. Esto es una de las características de la innovación. Tiene que ser analizada con carácter restrictivo. En caso de duda, como les puse yo acá, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Bien. Clases de innovación. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede innovar una obligación que ya esté en mora, digamos, alguna de las partes? Es el ejemplo que yo les di de la moratoria. Ah, claro. Si vos podés innovar lo que quieras. Bien, y el resto de las condiciones, si fuera, por ejemplo, a plazo indeterminado, ¿hay alguna otra, digamos, excepción que no se pueda innovar? ¿O el resto No. todas, de dar, de hacer? Sí, se puede innovar cualquier tipo de obligación. Como objeto, ahora vamos a ver los tipos de obligación que hay. Vos vas a tener, en realidad, porque la innovación, chicos, no es como la transacción que estamos como modificando en algún punto, estamos transigiendo sobre derecho litigioso. La innovación tiene que ver con extinguir la anterior y hacer una nueva. Y para eso es necesario los elementos que les marqué recién, ningún otro. Tener capacidad para innovar, que exista una obligación anterior válida y que la nueva también lo sea, y que exista la intención de innovar. Es decir, la intención de las partes de extinguir la obligación anterior y hacer nacer una nueva. No importa cómo era la anterior y no importa cómo es la nueva, ambas sean válidas. Los elementos, es decir, las modalidades que las circunscriban, no hacen la diferencia. Pueden estar sujetas a plazo, pueden ser exigibles ya o no ser exigibles todavía al momento de la innovación, eso no importa. Importa que la obligación que extingo, que va a ser como la antesala de la creación de la nueva, sea válida, y que la nueva también lo sea. De lo contrario, si la obligación anterior no es válida, o la obligación nueva no es válida, ¿qué pasa? Si la anterior no es válida, no hay innovación. Lo que hay es la creación de una obligación nueva en todo caso. Y ustedes me dirán, la obligación anterior, si es inválida, ¿invalida la nueva? No. Simplemente es que no va a haber innovación. La innovación necesita estos elementos para existir, como medio de extinción. Una obligación anterior válida que se extinga, por voluntad de las partes, y que hagan nacer una nueva, por voluntad de las partes, también válida. De lo contrario, si la anterior es inválida, la intención de las partes va a hacer nacer una nueva obligación y punto, no va a haber innovación. Va a ser válida la nueva y punto, se terminó. Lo mismo si sucede al revés. ¿Se entiende? ¿A qué vamos con esto? Sí, profe. Bien. Primero, entonces, innovación objetiva. Tenemos dos tipos de innovación. Innovación objetiva y innovación subjetiva, que la innovación objetiva tiene que ver con el objeto o la causa, como vamos a ver ahora, y la innovación subjetiva tiene que ver con el cambio de sujetos. Innovación objetiva. Esto se relaciona con los elementos objetivos de la obligación, debiendo ser estos de carácter esencial. En tal sentido, se considera que constituye innovación objetiva los siguientes cambios. Primero, cambios relacionados con el objeto principal, cambios de causa-fuente, cambio por mutación de vínculo jurídico. Ahora lo vamos a ver. Cambios relacionados con el objeto principal, esto más o menos ustedes ya lo comprenden, el objeto de las obligaciones. Si yo hago un cambio en la prestación principal que se debe a las partes, con el ejemplo que yo hace un rato, por ejemplo, que le daba de la moratoria, obviamente hay una innovación objetiva. Pero también puede haber un cambio por otro tipo de elementos. Cambios relacionados con el objeto principal. Bueno, cuando existe un cambio en el objeto de la obligación, se produce una innovación. Aun cuando la voluntad de las partes estuviera dirigida a la mera modificación. Va a existir innovación cuando una obligación de dar cosas ciertas se convierte en una de dar sumas de dinero, por ejemplo, la pregunta que me hacían recién. ¿Sobre cualquier tipo de obligación con cualquier tipo de objeto se puede innovar? Sí.
existe innovación cuando una obligación de dar cosa cierta, por ejemplo, se convierte en una obligación de dar suma de dinero. O si una obligación pura y simple se convierte en una obligación alternativa. Esta es la primera, chicos. Existirá innovación cuando una obligación de dar cosa cierta se convierta en una suma de dinero. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Que ya vieron ustedes. Por ejemplo, si yo te debo una notebook y no vamos y te debo, no sé, 50.000 pesos. Claro, se me perdió la notebook, se rompió y bueno, la reemplazamos, pero convenimos que la reemplazamos. No es que existía la obligación principal de entregarte la notebook y como hubo una pérdida de la cosa, ya sea por causas imputables o no imputables al deudor, eso no importa, la obligación se convierte en la de indemnizarte. Eso no es una innovación, eso es producto de la misma ejecución forzada, ¿no? O sea, de la satisfacción por equivalente del acreedor. Pero si ambas partes, yo te digo, mira, la notebook no la tengo más, te doy el dinero, y convenimos en hacerlo de esta manera, extinguimos la obligación anterior y hacemos una nueva. Eso sí es innovación. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Por eso quería ir sobre este ejemplo, justamente. Bien, por ejemplo, les puse yo acá, Juan debe entregar a Pedro una máquina de cortar césped, sin embargo conviene que la obligación se verá cumplida si Juan corta el césped del jardín. Esto es otro tipo de innovación. Conviene que la obligación se verá cumplida si Juan corta el césped del jardín. No me entrega la máquina, pero me corta el césped. O sea, cambio una obligación de dar por una obligación de hacer. Esperen que no puedo pasar la lámina. Ahí está. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Lo que hicimos acá fue novar la obligación. El deudor era Juan, que tenía que entregarle a Pedro una máquina de cortar pastos. ¿Y qué hicieron las partes? Convinieron que en vez de la obligación de entregarle la máquina, le cortara el pasto. Un poco naif, ¿no? El cambio que hicieron las partes. Pero vale para darse cuenta que cualquier obligación puede ser novada y puede ser convertida incluso en una de distinta naturaleza. Es decir, yo puedo ser deudor de una obligación de dar, innovar con el acreedor y para convertirla en una obligación de hacer, como en este caso. Les di un ejemplo bastante infantil, si se quiere, pero para que se den cuenta cómo se puede convertir una obligación en otra, independientemente de la naturaleza del objeto de la obligación. Bien. Cambios con el objeto principal, cambios en la causa fuente. Esto es un ejemplo, también es uno de los tipos de innovación objetiva que ustedes van a encontrar. En este caso no existe un cambio en el objeto ni en la prestación, sino que lo que se modifica es el hecho generador de la obligación. El acto jurídico, el hecho jurígeno, que le da nacimiento a la obligación se modifica. Ya no es la prestación ni el objeto. Por ejemplo, Juan debe entregar un automóvil a Pedro en razón de un contrato de compraventa, por ejemplo, celebrado hace un mes. Luego convinieron que Pedro a cambio le entregaría una camioneta. Y decidieron transformar la compraventa en un contrato de permuta. ¿Se entiende lo que pasó acá? Ellos hicieron un contrato de compraventa y pactaron que a raíz del contrato de compraventa, una de las partes le entregaba a la otra, a cambio del automóvil, dinero. No obstante, el contrato de compraventa, que en este caso es la causa fuente que le dio nacimiento a la obligación, se va a convertir en un contrato de permuta cuando las partes acuerdan que en vez del dinero, Pedro le va a entregar una camioneta de menor o mayor valor, no importa. Se convierte en un contrato de permuta, es decir, que la nueva causa fuente de la obligación es el automotor o la camioneta que Juan le va a entregar al acreedor, que es Pedro, en sustitución del dinero que habían acordado. O sea, ya no es un contrato de compraventa, sino uno de permuta. ¿Se entiende lo que pasó acá? No cambió el objeto, pero sí cambió la causa fuente. Esto es otro de los supuestos de innovación objetiva, un cambio de causa fuente. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió? Lo que modifica es el hecho jurígeno que hizo nacer la obligación en su momento. Bien. En este caso, entonces, no existe un cambio en el objeto.
ni en la obligación, ni en la prestación, perdón, sino que lo que se ha modificado es el hecho generador de la obligación. Bien. Y por último, cambio por mutación de vínculo jurídico. Habrá novación también cuando al producirse la extinción de la obligación primitiva siendo reemplazada por otra, se ha modificado el vínculo jurídico de la primera. Por ejemplo, incorporación de una condición suspensiva o resolutoria en obligación pura y simple, agregado o supresión de un cargo resolutorio, la obligación solidaria que se convierte en simplemente mancomunada y viceversa. Me parece que el último ejemplo que les di es el más gráfico teniendo en cuenta que lo acaban de ver. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, si la obligación simplemente mancomunada se convierte en solidaria, o si la obligación solidaria se convierte en simplemente mancomunada, ¿qué cambia? ¿Qué cambia, chicos, en este caso? Que encima se parecen bastante, porque las dos son obligaciones de sujeto plural, pero tienen una diferencia ¿en dónde? En la respuesta de los deudores, en los vínculos que están coligados. En uno está coligado, si nosotros... En los otros son individuales, cada acreedor responde por su cuota aparte, Bien. mientras que en las solidarias Si lo las hacen partes, por... perfecto, si las partes convienen por consenso extinguir la obligación anterior porque en realidad era una obligación solidaria y ahora la quieren convertir en una obligación simplemente mancomunada, porque en realidad acuerdan que ya no quieren estar más coligados unos con otros y que uno de ellos pueda ser demandado por el todo, sino que ahora cada uno quiere responder por su parte y porción y nada más, y desentenderse el resto de la cuestión, convierten la obligación, hacen un cambio en el vínculo jurídico y la obligación solidaria, ¿se acuerdan que la solidaridad también podía tener, en este caso, fuente voluntaria? Se convierte en simplemente mancomunada. Esto es un cambio fundamental en el vínculo jurídico, que produce una novación, y es también uno de los casos de novación objetiva, por más que no suene. Vieron que uno dice novación objetiva, ¿qué suena? Cambio de objeto y punto. Bueno, no. Son tres supuestos. El cambio por cambio de objeto, la novación por cambio de vínculo jurídico y la novación por cambio de causa-fuente, como vimos hace un ratito. Son los tres supuestos de novación objetiva. Bien. Y en el último, en el de vínculo jurídico, porque yo cuando lo dijo al principio me hice la idea de una cesión de crédito. Ahí no, en una cesión no hay cambio de vínculo. No, ¿se acuerdan que ustedes estudiaron en comparación la sesión por cambio de... Bueno, en realidad la sesión... ¿quién está hablando? Perdón que no te veo, porque estoy viendo la pantalla. Yo, Solange. ¿Quién? Solange. Solange. Solange, ¿te acuerdas cuando veíamos sesión? No sé si lo vieron conmigo, sesión de crédito, creo que sí. Que yo le decía, estudien la sesión por cambio... perdón, la innovación por cambio de sujeto, como vamos a ver ahora, se parece mucho a la sesión. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Ah. No tiene que ver con esto de cambio de vínculos jurídico, porque ceder, cuando vos estás cediendo, estás colocando otro, pongamos como ejemplo la cesión de crédito, no la cesión de deuda, pero en el caso de la cesión de crédito vos estás colocando otro en tu lugar, básicamente. ¿Se acuerdan cuáles son los efectos de la cesión que pasaban al nuevo cesionario, que en este caso sería el nuevo acreedor, por decirlo de alguna manera, según el tipo de obligación que estemos hablando, ¿no? Pero en general transmitimos al cesionario todos los derechos y obligaciones del anterior, o sea, del cedente. El cesionario continúa la obligación del cedente y hereda, por decirlo de una manera criolla, todos los beneficios, todas las accesorios y todas las cargas también de la obligación del cedente. Y en realidad esto no tiene mucho que ver con una novación. Tiene que ver con que la obligación pasa intacta a un nuevo sujeto. Por eso que se va a parecer a esta otra que vamos a ver ahora. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias. Y me parece, y quiero que la piensen ustedes cuál es la diferencia. Y tiene que ver con el cuarto requisito, elemento que tiene la novación, que yo les dije que era muy importante para diferenciarla de otros medios de extinción.
que estoy pasando, esto es un ejemplo que ya les di que tiene que ver con esto que vimos. No sé qué hace esto acá, chicos. Bien. Novación subjetiva. Se produce cuando se cambia alguno de los sujetos de la obligación o ambos, permanecen inalterados los elementos objetivos de la misma, es decir, el objeto, la causa y el vínculo. Novación subjetiva por cambio de deudor, y novación subjetiva por cambio de acreedor son los dos tipos de novación subjetiva que van a tener. Por eso yo les decía, ojo, empiecen a estudiarlo en comparación con otros medios de extinción, por ejemplo, como hizo la pregunta recién Solange, por la similitud que tiene. A ver, novación subjetiva por cambio de deudor. El artículo 936 del Código Civil Comercial nos dice, la novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. ¡Wow! Se parece un montón, ¿o no?, a la cesión de deudas, como ustedes ya han visto. Por ejemplo, por delegación, el deudor primitivo ofrece al acreedor un nuevo deudor en su lugar, o por expromisión, un tercero se ofrece al acreedor para tomar a su cargo la obligación del deudor primitivo. ¿A qué se parece esta última? Dentro de los supuestos de cesión de deudas, que ustedes ven, de cesión del lado pasivo de la obligación que ustedes ya vieron. ¿Se acuerdan que había una que era como un tercero, que en realidad no era parte de la obligación primigenia, pero que asumía, ¿no?, que acordaba con el acreedor asumir la deuda del deudor primitivo? Era asunción de deuda, ¿se acuerdan? ¿O no lo vieron a esto? Dentro de la cesión del lado pasivo de las obligaciones. Bueno, estas dos se parecen mucho. Por delegación, el deudor primitivo ofrece al acreedor un nuevo deudor en su lugar, le dice al acreedor, bueno, yo soy el deudor original, pero bueno, me estoy solventando, te ofrezco este nuevo deudor por tal o cual razón, y eso implicaría la novación por cambio de deudor, requiere el consentimiento del acreedor. Por eso necesito que el acreedor me dé el ok para poder realizar una novación, o en el otro caso, en el caso de la cesión de deudas, también necesitaba el acreedor. ¿Por qué necesitaba el acuerdo del acreedor? ¿Qué pasaba cuando cambio el deudor? Que no me pasa cuando cambio de acreedor. ¿Qué pasa, chicos, con el deudor? ¿Por qué me interesa tanto el acuerdo con el acreedor? A punto tal de que sea inválida. Va a ser inválido el acto jurídico que vaya a sustituir un deudor sin el acuerdo del acreedor. ¿Por qué? Y porque puede llegar a ser una Parcial. obligación de título personal que requiere el cumplimiento específico del primer deudor. Bueno, pero Yo pienso más en la ¿qué me solvencia del interesa? deudor. La solvencia, ahí está el punto. Está bien el ejemplo de intuito y persona, lo que pasa es que en ese caso, obviamente, las obligaciones que son intuito y persona, por ejemplo, la obligación de un artista específico de pintar un cuadro, o de brindar un concierto porque tiene capacidades especiales, y porque además es muy famoso, y porque tiene un nombre. Bueno, obviamente que ese tipo de obligaciones no son novables, si yo me estoy refiriendo, porque ya no solamente estoy cambiando lo subjetivo ahí, ¿qué más estoy cambiando? Si yo, por ejemplo, tengo que dar un concierto de piano, y el que tiene que dar el concierto de piano es Barenboim, y yo lo quiero cambiar por otro, por un discípulo de Barenboim. Ya no solamente estoy cambiando lo subjetivo. ¿Qué les parece que está cambiando acá? Porque en realidad no es solamente el deudor lo importante, es la obligación, intuito y persona. La obligación es intuito y persona, porque está desarrollada o va a ser ejecutada por ese deudor en particular y sus habilidades especiales. Pero ya estoy cambiando el objeto, casi. Es otra obligación distinta ahí. Entonces, en este caso, la novación por cambio de deudor requiere sí o sí el consentimiento del acreedor. Y está bien el ejemplo de intuito y persona, pero me parece que la razón primordial de más peso cuando nosotros hablamos de un cambio en los deudores, en las obligaciones, necesitan el consentimiento del acreedor, porque el punto en el que el acreedor tiene que estar de acuerdo es en la solvencia del deudor, tiene que tenerla absolutamente estudiada, digamos, tiene que estar de acuerdo porque del otro lado, él contrató originalmente con un deudor al que supuestamente le conocía
la trayectoria, la solvencia, confiaba en que este deudor iba a cumplir con la obligación. Si vamos a sustituir el deudor, el acreedor tiene que estar de acuerdo porque el nuevo deudor teóricamente tiene que reunir las mismas características del deudor originario. Entonces, esas dos cosas, esa novación, tiene que ser hecha con acuerdo del acreedor, con intención de las partes de novar, ya sea que el deudor primitivo le ofrezca al acreedor un nuevo deudor en su lugar, o que un tercero le ofrezca al acreedor para tomar a su cargo la obligación del deudor primitivo. En los dos casos vamos a estar novando la obligación si la intención de las partes es extinguir la obligación anterior y hacer nacer una nueva, que en realidad no va a haber cambio de objeto, ni de causa, ni de vínculo, pero sí de sujeto deudor. Profe, ¿cuál sería la diferencia con la asunción de deuda? La intención de novar. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ah, ok. Es un requisito fundamental, la intención de extinguir la obligación anterior y hacer nacer una nueva. En este caso, por más que no haya cambio en el objeto, no haya cambio en el vínculo, ni en la causa fuente, hay un nacimiento de una obligación, o sea, esa obligación vuelve a nacer, en realidad cambia el deudor. No le van a pasar al deudor los antiguos vicios, por decirlo de alguna manera, del deudor anterior. O sea, no le van a pasar al deudor, hay determinadas cuestiones que no se van a repetir en una novación, que sí pasa con las cesiones o con las asunciones de deuda. ¿Qué puede pasar acá? ¿Qué les parece a ustedes? Miren lo que le dice el 937. Novación subjetiva por cambio de acreedor. Ahí les marca la diferencia de la cesión. La novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. ¿Se acuerdan que veíamos que en el caso de la cesión de crédito no necesitábamos el consentimiento del deudor, solamente notificarlo para que a partir de ese momento supiera quién pagarle? Bueno, en la novación subjetiva por cambio de acreedor, sí o sí necesito el consentimiento del deudor, si no, no es novación, es cesión de crédito. Por la sustitución de un acreedor por otro, o que dicha sustitución se haga con el consentimiento del deudor. Y lo mismo pasa con la pregunta que me hicieron recién. Que, perdón que no repitan los nombres, pero no los veo cuando tengo la pantalla desplegada. En el caso de la asunción de deuda, y en el caso de la novación subjetiva, la asunción de deuda no requiere el consentimiento de quien no requería. Era un tercero que hacía un acuerdo con el acreedor y no necesitaba el acuerdo del deudor. ¿Se acuerdan? ¿La asunción de deuda? Sí, sí. Sí. Bueno, acá en la novación subjetiva por cambio de acreedor o en la novación subjetiva por cambio de acreedor, necesito siempre el consentimiento de la otra parte. De lo contrario es otro medio de extinción. Y además el animus novandi, ¿no? La intención de extinguir la obligación anterior y hacer nacer una nueva, ya sea que sea por cambio de acreedor o por cambio de deudor. De lo contrario, como es un medio de extinción de interpretación restrictiva, no cambia. O sea, ante la duda es otro medio de extinción, es otra cosa, no una novación, por los especiales efectos que trae aparejado. Efectos de la novación. Bueno, hay uno que ya lo tienen bastante ustedes, ya lo intuyen, me parece, que es que extingue la obligación anterior con sus accesorios y da origen a una obligación nueva. Y acá está el punto, los accesorios, chicos, de los que hablábamos recién. Una cesión, les dije yo, pasan al nuevo acreedor, si yo voy a hacer una cesión de créditos, pasan al cesionario todos los accesorios de la obligación, el plazo de prescripción, todas las garantías. En cambio, la novación no, da origen a una obligación nueva, extingue la obligación anterior con sus accesorios. Cambie cualquier tipo de elemento que cambie. El objeto, la causa fuente, el vínculo jurídico o los sujetos. La obligación anterior se extingue con sus accesorios, por más que conserve el objeto, el vínculo jurídico, la causa fuente. ¿Se entiende?
van a hacer un nuevo plazo de prescripción. Las garantías, a menos que las partes pacten conservarla, en principio no se conservan. Los gravámenes tampoco. En el caso de la garantía, si las partes pactan conservarla, el garante Sí. tiene que estar de acuerdo en la obligación nueva. Sí, claro. Como en todos los casos de garantía. Siempre que hay una transmisión, siempre que hay un cambio en la obligación y hay un garante, que en realidad a los efectos de esa obligación es un tercero, que está garantizando tal vez el pago de parte de alguna de las partes, o el cumplimiento de la obligación de parte de alguna de las partes, obviamente que para traspasar esa garantía siempre tiene que estar de acuerdo el fiador, ¿no? Bueno, innovación legal, chicos, artículo 941. Las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la innovación se produce por disposición de la ley. En el ordenamiento jurídico nacional, les puse yo acá, uno de los supuestos más emblemáticos de innovación legal surge de la ley, todavía esto no lo vieron, pero surge de la ley de concursos y quiebras, que dispone que el acuerdo homologado importa la innovación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Ustedes todavía no vieron derecho concursal, de hecho les falta mucho, pero hay algo que sí vieron, que es la diferencia entre los procesos individuales y los procesos colectivos. ¿Qué pasaba con el proceso de concursos y quiebras? Que es un proceso colectivo y que además es universal, por lo tanto, ejerce un fuero de atracción. Esperen que voy a salir de acá. Y que por lo tanto, la ley de concursos y quiebras les marca que el proceso colectivo lo que ejerce es un fuero de atracción con relación a todos los restantes procedimientos de ejecución en relación al fallido. Es decir, al que se... Fallido, bueno, cuando hay quiebra, ¿no? Sino al concursado. La innovación legal se produce ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Yo les dije proceso universal, fuera de otra opción. ¿Qué les parece que pasa? Yo le estoy diciendo, un ejemplo, hay un supuesto de innovación legal. Y el más emblemático, para que ustedes lo entiendan, para no enroscarlos con esto, es el que surge de la ley de concursos y quiebras. De manera tal que todas las obligaciones quedan novadas, nacidas anteriores al concurso de quiebra, quedan novadas. ¿Qué pasa con el concurso, chicos? Reúne a todos los acreedores de la persona que está en quiebra. No, que no, por ahí no, tengámosle fe, capaz que no llega a ser declarado en quiebra, capaz que logra un acuerdo con sus acreedores. El concurso es un proceso anterior a la quiebra en donde se supone que el fallido, el presunto fallido, digamos, el concursado, va a intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores, lograr nuevos plazos, quitas, distribuir un poco el activo que tenga disponible entre sus acreedores para lograr apagar el incendio, digamos, y no llegar a la liquidación de todo su patrimonio, del patrimonio que esté afectado a la quiebra, cuando ya está en la etapa de quiebra. Pero ¿y eso no puede innovar? No, lo que no van son las obligaciones anteriores al concurso. Por eso yo les dije, foro de atracción, proceso colectivo, algo de esto dijo Diego, van todos los acreedores a la quiebra o al concurso. ¿Por qué les parece a ustedes que es un ejemplo emblemático y aparte lógico de innovación? Por más que las partes no lo pacten, acá, y además el concursado no está en condiciones de pactar nada, salvo con sus acreedores nuevos acuerdos para poder llegar a consensos que le permitan ir desinteresando a algunos acreedores y no terminar en la quiebra. A ver. Los procesos, es que no va a poder darle el objeto que se habían comprometido. Y ya de como por no sí, va... la obligación que tenía contraída con sus acreedores no la va a poder cumplir. Nada, el acreedor no puede hacer, el deudor no puede hacer nada fuera del concurso.
queda absorbido. El deudor y todos sus acreedores, todos van a parar, por eso dije concurso, proceso colectivo, foro de atracción. Supongamos que este deudor tenía ejecuciones individuales anteriores al concurso, quedan atraídas por el foro de atracción. Entonces, chicos, lo que va a pasar es que los acreedores, ustedes por ahí no conocen el procedimiento, pero necesito que por ahí razonen con relación a esto. Si es un proceso colectivo y ejerce foro de atracción en relación a todas las deudas del deudor, obviamente quedan novadas, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar acá adentro? En el procedimiento de concurso, ¿puede el deudor decir, yo voy a satisfacer la deuda que tenía con Pedro y se la voy a pagar y voy a cumplir con los requisitos de integridad y identidad del pago? Y con relación a Pablo, y no, a este me vale que me dé un plazo porque no lo puede hacer, ya no es una decisión del deudor. Entonces pasa los acreedores a realizar un procedimiento que se llama verificación del crédito. Esto es ir a decirle al juez de la quiebra, señor juez, a mí, Pedro, que se acaba de concursar, me debía 10.000 pesos. Y el otro le va a decir. Entonces, el juez de la quiebra con el síndico, que es una especie bueno, no le voy a explicar qué función cumple el síndico, pero bueno, entre el juez de la quiebra y el síndico van a analizar si ese crédito es admisible, si este Juan que dijo que se le debían los 10.000 pesos, tiene cómo acreditar que se le debían los 10.000 pesos, bueno, van a realizar todo el control de cada uno de los créditos que se verifiquen, quiere decir que se presenten en el concurso. Ahora bien, supongamos que todas esas deudas y todos esos, vamos a poner crédito para que ustedes no se confundan, que se presentaron, que se verificaron, que se presentaron en el concurso, vamos a suponer no, en realidad en la mayoría de los casos no son puras y simples, generalmente todas estaban sujetas a una modalidad, o plazo, o condición, o cargo, o conllevaban alguna garantía, o alguna garantía real, o algún otro accesorio, y además intereses. Una vez que quedan absorbidas por el concurso, ya no son más esas deudas. Los plazos, de hecho es uno de los cambios discutidos ahora con el nuevo código, pero bueno, en principio, los plazos cesan con el concurso y la quiebra. Supongamos que este acreedor, que es Juan, que se presenta en el concurso y dice que se le deben los 10.000 pesos, dice que, bueno, que en realidad le debe los 10.000 pesos, que ya es exigible, pero que en realidad era pagadero cuotas, y en realidad estos 2.000 pesos se lo tiene que pagar el mes que viene. Me presento en el concurso, señor juez. ¿Siguen estando vigentes los plazos de esas obligaciones? No. ¿Siguen los accesorios pendientes? Puede venir a verificar. A ver, si tiene una garantía real, por ejemplo, que es un acreedor hipotecario, es una cosa. Pero si tiene otras garantías, por ejemplo, fiadores, no. Entonces lo que va a pasar en el concurso es que se van a novar todas las obligaciones, de puro derecho, porque sí, porque el procedimiento lo exige así. Esos créditos que se presentan en el concurso se van a convertir en otra cosa, porque lo más probable es que Juan no cobre los 10.000 pesos, y menos con los intereses que tenía pactado. Esos accesorios no le van a servir en el concurso. ¿Por qué no le van a servir? Porque entre el síndico, el juez de la quiebra, y lo que haya para repartir, van a decidir cuánto le toca a Juan, y cómo se lo van a pagar. Ya no decide ni siquiera el concursado, del todo. Va a intentar llegar a acuerdos con sus acreedores, pero ya no decide cuánto le paga Juan, a Pedro, sino que eso va a surgir de la liquidez que haya en su patrimonio y de la administración que se haga del concurso. ¿Se entiende? Es lógico que queden novadas las obligaciones, no existe más. O sea, yo soy Juan, me debía 10.000 pesos, se concursó. ¿Qué es lo peor que te puede pasar como acreedor? Que se te concurse el deudor. Porque sabes que vas a ir a presentarte en la quiebra y te van a pagar lo que haya. Y si no tenés ninguna garantía real que te respalde, ¿cómo
una hipoteca o una prenda, no tenés ningún tipo de preferencia, ningún tipo de privilegio, no vas a cobrar los postres y con lo que quede. ¿Se entiende por qué? Porque tu obligación queda novada. Los 10.000 pesos ya no son 10.000 pesos, ni tus intereses se van a hacer valer ni nada. ¿Se entiende? Por eso la Profe, obligación queda novada. Legalmente, digamos, por disposición de la ley, independientemente de lo que las partes hayan dispuesto. Sí. entonces Sí, la obligación queda novada, pero lo único que no se extingue en este caso sería, por ejemplo, el crédito, el privilegio que tiene por ser crédito hipotecario. claro. Y se No, el haría privilegio todo no a se extingue. prórroga. No, no solo no se extingue, se verifica es un crédito, privilegio sí vimos, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Vieron En la primera privilegios? parte. Sí, vimos. Bueno, ¿se acuerdan? Sí. Lo que pasa es que ustedes lo vieron cómo funcionan los privilegios dentro de un proceso colectivo, porque ustedes saben que se hacen valer dentro de los procesos colectivos, por eso saben lo que es un proceso colectivo, como el concurso y la quiebra. Lo que pasa es que no vieron la ley de quiebras. Pero ¿se acuerdan lo que pasaba con los privilegios, cómo verificaban? Pasa que los otros accesorios, como los Sí, intereses o perfecto. cualquier otra cuestión de la que vaya acompañado ese crédito, se extingue todo. Porque te van a pagar lo que haya. Y si sos un acreedor quirografario, ¿se acuerdan quiénes eran los acreedores quirografarios? Los que no estaban, ¿se acuerdan? Los que no tenían El ninguna más llano de preferencia para todos cobrar con era. relación a... ¿El qué? El más llano, el más simple, era el que no tenía ningún tipo de privilegio sobre otro, Que salvo no la fecha en tenía la que ningún llegaba el privilegio. síndico. Sí, simple no es pobre, está re complicado. Pero sí, era el que no tenía ningún privilegio, sí, para ser complicado, para ser pagado con preferencia a otro. Ni tampoco podía ser, no tenía ningún privilegio, ni especial ni en general. ¿Se acuerdan que había privilegios especiales y generales? Los especiales tienen que ver con esto, por ejemplo, el acreedor hipotecario. ¿Por qué especial? Porque recaía sobre un bien en particular. Yo tengo preferencia para cobrar en relación a la liquidación de ese bien que tengo hipotecado. En cambio, los generales, ¿se acuerdan cuáles eran los gastos de justicia? Bueno, ya abarcaban otras cosas. Entonces, los que son acreedores privilegiados se presentan en el concurso y verifican de una manera distinta porque para cobrar, van a cobrar con alguna preferencia. Pero el quirografario, pero aún así, esas obligaciones quedan novadas, ¿eh? No van a cobrar lo que iban a cobrar. No sé si van a cobrar todo. A ver, si yo soy un acreedor hipotecario y otorgué, me estoy yendo de tema, pero es para que lo entiendan. Si yo soy acreedor hipotecario, sáquense de la cabeza la idea del banco. Si yo soy un acreedor hipotecario y yo le otorgué un préstamo a alguien para que se compre una casa y se la hipotequé. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del plazo? Que yo les decía que se presume siempre a favor del deudor, pero muchas veces también tenemos que admitir que está establecido en favor del acreedor, porque en realidad si yo le puse intereses a la obligación, ese es mi beneficio también, porque estoy lucrando con eso. Si yo te di un crédito hipotecario, yo te hipotequé la casa, pero vos te di un crédito a pagadero a 20 años, pero le puse un interés altísimo, entonces para mí es un negocio. ¿Sí o no? Lo más probable es que termine pagando el cuádruple del crédito que yo te di, de la plata que te presté. ¿Está? Lo más probable es que el crédito valga más que la propiedad. Si yo me voy a verificar el concurso, es tristísimo, pero es así. Si yo voy a verificar el concurso como acreedor hipotecario, porque se me concursó, en el mejor de los casos, supongamos que tenga que liquidarle los bienes, que no llegue a un acuerdo, se va, o sí, que parte del acuerdo sea, por ejemplo, liquidar algunos bienes, como por ejemplo esta casa, yo soy un acreedor privilegiado con privilegio especial. Entonces voy a cobrar primero sobre el producido de esa casa. ¿Se imaginan que estoy liquidando bienes y todo sale a subasta? ¿No? No es lo mismo que una venta privada. ¿Voy a cobrar lo mismo? ¿Voy a ganar lo mismo que hubiera ganado si él me hubiera seguido pagando el crédito con los intereses que yo le puse? No. Voy a estar infinitamente mejor que los quirografarios, en mejor situación que los quirografarios, pero no es lo mismo. La deuda está novada. Por disposición de la ley, por el tipo de proceso en el que nos encontramos. ¿Se entiende ahora? Eso es uno de los casos de
novación legal, y no se lo van a olvidar más, estoy segura, que ustedes van a poder explicar en el examen si lo tienen que explicar. Porque la novación es muy fácil cuando uno lo explica, dice, no, las partes se ponen de acuerdo, extinguen una cosa. Bueno, pero hay supuestos de novación legal. Ojo con eso. Aunque no, por ejemplo, yo les explicaba lo de la moratoria. Ojo, porque ustedes cuando firman una moratoria, si bien no están poniendo, a ver chicos, la mayoría de los actos jurídicos, sobre todo en estas cuestiones, uno no pone las partes, la Municipalidad General de Porredón y fulanito de tal pactan en novar la deuda. A veces sí, a veces no. Pero si yo firmo una moratoria en donde, o un acuerdo de refinanciación de deuda, donde me están, y eso es más peligroso que la moratoria todavía, que el acuerdo de refinanciación de deuda que yo puedo firmar con cualquier entidad financiera, por ejemplo, o con la tarjeta de crédito. Estoy innovando la obligación, porque yo le debía tanta cantidad con tantos intereses, y yo ahora refinancio con otros intereses, con otro plazo. Estoy innovando la obligación. Reconozco la deuda y encima me queda un paquetón así con un nuevo interés. Generalmente los contratos de refinanciación, como son contratos con cláusulas predispuestas, dicen algo de la innovación. Pero a veces no. Estoy innovando. No siempre es un acuerdo tan idílico entre acreedor y deudor, que vamos a cambiar esto, que vamos a cambiar lo otro. Bien. Ay, me olvidé de dación en pago, y es tardísimo. Bueno, les hablo un poquito de dación en pago, que algo hablamos creo que la semana pasada, no sé con qué tema lo tocamos a esto. Ustedes lo estudiaron en comparación con el pago, ¿se acuerdan cuando estudiaban los requisitos de identidad e integridad? ¿Qué pasaba cuando una de las partes se conformaba, por decirlo de alguna manera, con algo distinto a lo que se le debía? ¿Qué afectaba, el requisito de integridad o el de identidad? ¿Cuál de los dos? El de identidad. El de identidad. Se conformaba con algo distinto. O sea, se le debía... bueno, a ver, si hay una diferencia en lo cuantitativo, también hay dación en pago. Si le debían 10.000, se conforman con 5.000, también hay una dación en pago. Lo que pasa es que en realidad es más nítido cuando la dación en pago es por cambio del objeto. Está sonando el celular. En este caso ustedes dirán, bueno, pero es lo mismo. Entonces, dación en pago, innovación por cambio de objeto, es lo mismo. No, no es lo mismo. En la dación en pago no hay el nacimiento de una obligación nueva. Volvemos a lo mismo. No se van a extinguir los intereses, no se van a extinguir los accesorios, no hay creación de una obligación nueva. Dación en pago. Lo que, en todo caso, lo que hace el acreedor es aceptar y dar por cumplida la obligación con una prestación distinta. ¿Se entiende? Sí, entonces, profe, ¿podría cobrarle, podría exigirle intereses del objeto anterior habiéndose... No, ¿o sí? No, lo que pasa es que depende de lo que... no es que extingue. Él acepta. ¿Saben a qué se parece? Lo que pasa es que no... Es una comparación absurda lo que voy a hacer, pero... ¿Se acuerdan de las obligaciones alternativas? ¿O las facultativas? En alguna parte de la cabeza está porque lo vieron hace poquito. Las obligaciones alternativas se acuerdan que se cumplía entregando un objeto u otro. Y en la facultativa había una que estaba insolución y la otra inobligaciones, o sea, como que cumplíamos con la mal llamada obligación principal y la obligación accesoria. Bueno, se parece más a eso. A ver, me deben esto, pero me cumplen con otra cosa. Pero la diferencia con las obligaciones alternativas y facultativas es que no está pactado de esa manera, sino que lo que estaba pactado, lo que era el objeto de la obligación original, constituida por las partes, era un auto. Pero me entregan una moto. O un camión, porque no tiene, puede ir por más o por menos, no importa, es dación en pago de las dos maneras, porque me están entregando algo distinto. Y no está pactado. Pero el acreedor se da por satisfecho, ¿no? Con esto que le están entregando. No es pago, porque no cumple con el requisito de identidad,
pero es dación en pago, es un medio de extinción de la obligación igual. Profe, Hay una no, ahí discusión, lo pero... que, Sí, lo que decime. decía Diego de los intereses, por ejemplo, que el acreedor, perdón, el deudor debe una suma de dinero ya exigible, está en mora, debe intereses, por ejemplo, debe 5.000 pesos de intereses, y acuerdan que entregue una bicicleta. ¿Se puede exigir la bicicleta y los intereses, la bicicleta y los 5.000 pesos? ¿O No. no? Bueno, sí, a ver, de todas maneras va a ser dación en pago, ¿eh? Porque no es lo mismo que no es el objeto de la obligación originaria. O sea, lo que las partes No, por eso, pero acuerden, le puede exigir el accesorio, o sea, cambiar la obligación por la bicicleta. típico, a ver, directamente él puede decirle yo esto no te lo acepto, la bicicleta no me interesa. Porque el objeto de tu obligación era ¿cuánto me dijiste, Solange? 100.000 pesos, por ejemplo. Bueno, de 1.000 pesos. Tranquilamente lo que puede hacer el acreedor es decir, yo no acepto la bicicleta. Y está en todo su derecho, porque no tiene obligación, ¿se acuerdan? Ni de aceptar pagos parciales, ni algo distinto a lo que se le veía. Pero si lo acepta y no hace reserva, por ejemplo, de cobrar los intereses o sea, de sobresaldo, que le queda un saldo pendiente, bueno, es dación en pago. De todas maneras va a ser dación en pago porque no son los 10.000 pesos. Puede ser la bicicleta más los intereses de los 10.000 pesos y así todo es dación en pago. Ahora, si vos me preguntas, ¿tiene derecho a exigirlo? Tiene derecho a exigir todo lo que quiera. El tema es que de una vez que aceptó y otorgó, por decirlo de alguna manera, el recibo cancelatorio, que la otra parte, ya está. El deudor le tiene que satisfacer de manera efectiva una prestación, o sea, lo que está haciendo es una prestación distinta a la debida, con el consentimiento del acreedor. Eso es la dación en pago. Definición clara y fácil. El deudor satisface la obligación de manera efectiva con una prestación distinta a la debida, con el consentimiento del acreedor. Entonces, si el acreedor acepta una prestación distinta, no formula reservas, no puede, una vez ahí se provoca la dación en pago y a su vez no podría reclamar nada de la prestación que la anterior. O sea, se extingue la obligación una vez que entregó el recibo y no hizo reserva alguna. En realidad, a Perfecto. ver, ¿ustedes se acuerdan cómo era el tema de la reserva de los intereses? Esto tiene que ver con las obligaciones dinerarias. Si yo voy a aceptar el pago de capital y no hago reserva de los intereses, los pierdo, ¿se acuerdan? Esto tiene que ver con las obligaciones dinerarias. Si yo convierto una obligación dineraria en la obligación de entregar una bicicleta, y no, los intereses no forman parte de esa obligación que estoy aceptando. O sea, lo sumo puedo decir, no, no te acepto. O no, puede ser, a ver, el motivo de una nueva obligación entre las partes. Mira, me das la bicicleta, pero los intereses que empezaron a correr de los 10.000 pesos también págamelos. Bueno, ahí sería otra cosa, no es dación en pago. Por eso yo les decía, ojo con los medios de extinción, estudianlo en comparación, porque es muy fácil confundirlos y mezclarlos aparte. Pero la dación en pago, o sea, el ejemplo que ustedes me están dando de que le dé la bicicleta y los intereses es una innovación ya, me suena a otra cosa. Porque lo están convirtiendo en otra cosa. En cambio, si el acreedor se da por satisfecho con algo distinto, ni mutis, y entrega un recibo cancelatorio por la obligación anterior, porque no hay cambio. En realidad lo que se le viene eran 10.000 pesos y el otro le entrega la bicicleta y se da por satisfecho. Eso es dación en pago. ¿Se entiende? Ojo, porque si no, se pasan enseguida para el lado de la innovación. De hecho, Jambías marcaba una diferencia con esto. Lo indispensable en la dación en pago es que la prestación distinta sea plenamente cumplida por el deudor y recibida por el acreedor calladito. Si falla este elemento, no hay dación en pago. En todo caso, va a ser una innovación como le decía yo hace un rato, de la obligación primitiva que va a resultar sustituida por la nueva, pero no es dación en pago. Tiene que existir la intención de pagar, el acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor. No es lo mismo que una innovación. ¿Está? ¿Se entiende?
Hubo una discusión con relación a la naturaleza jurídica que tuvo, o sea, que tiene la dación en pago, esto de que si es una figura simple, una figura nueva, una figura compleja, en donde convergen otras características de otras figuras. ¿Qué dice Pizarro con relación a esto? Si se parece a algo, como le decía yo hace un rato, se parece a la innovación. Es como una innovación y un pago inmediato, ¿no? Es como, cambiamos el objeto porque te voy a dar otra cosa, pero te pago inmediatamente, y no lo pactamos de esa manera, ni tampoco hay una reconsideración de la nueva obligación, ni una refinanciación, ni una... ¿Se entiende? Es como, te doy otro objeto y vos me lo aceptás, listo, ya está. ¿No? Es como una mezcla entre esas dos. Si fuéramos que vamos a armar una figura compleja para la naturaleza jurídica de la obligación. Bien. ¿Alguna pregunta? Lean un poquito más sobre dación en pago, no se queden con esto que yo les dije, porque yo no llego, ya me había olvidado y me extendí con lo de innovación. ¿Alguna pregunta? Profe, yo había leído algo, ahora no me acuerdo bien, del cumplimiento, digamos, en el momento de la obligación, o sea, como que no puede haber una promesa de cambiar la obligación, sino que la dación en pago tiene No, que por ser, eso innovación. claro, o sea, es en el momento, te debía tanto, pero te traje Claro, la bici. Ok. claro, claro, algo así. Es como, por eso que Pizarro dice, hay una innovación y el pago inmediato. No hay solución de continuidad, o sea, no hay transcurso de tiempo entre que las partes se ponen de acuerdo en cambiar el objeto y se paga, porque si no ya hay innovación ahí. La dación en pago es como, bueno, me conformo con esto, ¿no? Me doy por satisfecho con esto. Como rápido, hay un cambio, no hay intervalo de tiempo entre la nueva obligación y la satisfacción del acreedor. Sí, algo así pasa, ¿no? O sea, ese es el análisis que se ha hecho de lo que pasa con la dación en pago, que es una figura rara, compleja. No en cuanto a su funcionamiento, pero sí para entenderlo. Bueno, ¿qué hicieron acá? Que uno se conforma con una cosa, pero la obligación primigenia era otra. Se parece a la innovación, pero no es. Y no es. Porque aparte no hay intención de innovar, básicamente. ¿Estamos? ¿Quedaron bien confundidos? Y para la semana que viene, ¿quedaron así como con todo mezclado? Bueno, buenísimo. Ese era el objetivo de la clase, generarles inquietud y que se vayan a estudiar inmediatamente. Bueno, quedan abiertos los canales de consulta por cualquier duda que puedan surgir cuando estén estudiando, y creo que la clase que viene es la última clase que tienen conmigo, y ya es la última semana de clases, así que bueno, métanle, que esta segunda parte está buenísima, pero es larga, y nada, se la tienen que sacar de encima de una, así no venimos dos veces, es el parcial nada más, no venimos a preparatoria. Así que bueno, mucha suerte chicos, hasta la Chao, próxima. profe. Profe. Chao, Chao, chao. saludos.